Bueno, buenas tardes a los compañeros, al profe y a la compañera que está de manera remota. Bueno, ya se conectó también otro compañero. Dos. Siempre son los mismos dos. A ella la distingo un poquito. Al joven, no, a veces. Esta música no creo que sea compatible con la actual de Sí, es complicado, pero exacto, porque luego dice, no están, entonces piensan que no hay clase. No la realidad no, que quede abierta, pero que quede Bueno, mientras solucionan eso, les adelanto entonces que el taller de hoy vamos a trabajar separación de variables como para refrescar otra vez la memoria con eso, porque siempre pues la asamblea o como lo quieran llamar, siempre pues duró su tiempito y uno va borrando cassette con esas cosas y más siendo el primer tema que uno ve de este segundo tema. Entonces, como para volver a retomar un poquito eso y uno de imágenes que tiene una particularidad que salió en los dos parciales de los dos semestres anteriores. Entonces, como para que también vean cómo se puede trabajar un problema si les piden algo en concreto, que ya luego vamos a ver qué es. Entonces vamos a arrancar con este que se llama esfera conductora en macizo infinito. En un macizo infinito de parámetros epsilon 1, μ1 y g1, existe una corriente uniforme J sub 0. Si en el macizo se introduce una esfera conductora de radio A y parámetros epsilon 2, μ2 y g2, halle después de introducir la esfera y en todo el espacio las funciones para E y J, la función para H y la densidad superficial de carga libre en la esfera. Entonces, como siempre, vamos a empezar haciendo un bosquejo de la situación. Están diciendo que es una esfera, entonces ya más o menos se intuye pues de que vamos a utilizar sistema de coordenadas esféricas, ya que no hay otro elemento. Este enunciado es muy parecido al del tanque electrolítico. En el tanque electrolítico teníamos una corriente, donde digamos en el eje X y se introdujo un Y. Aquí lo mismo, se introdujo un esfera. El paso a paso igual, solo que las coordenadas son distintas, en lugar de cilíndricas circulares. Qué pena con los virtuales, no había compartido, pero gracias por la aclaración. Y me escriben por favor por el chat porque tengo esto muteado, entonces para poderlos leer si tienen dudas los virtuales. Bueno, entonces vamos a decir que este es el eje Z, X y Y. Entonces dice que en el macizo, o sea, el macizo es el resto del espacio. El macizo es el resto del espacio. Y dice que tiene una corriente uniforme J sub 0. No le dicen a usted qué dirección tiene. Entonces ahí lo que uno hace es poner la conveniencia. Porque uno podría decir, yo le voy a poner que vaya así como en el XY. Pero eso después le puede generar un poco de problemas por las direcciones. ¿Cuál en este caso es una forma de ponerla para que sea más fácil de resolver el problema? En dirección del eje Z. Que esa corriente tenga esta dirección. Ya vamos a ver para qué. Siempre tienen en estos problemas que buscar conveniencias, porque si se ponen a complicarse diciendo, es que yo voy a poner el sistema de referencia por acá, o voy a poner esta condición inicial de esta otra manera, luego los cálculos se hacen muy extensos y como dice muchas veces el profe, cuando ven que el problema se les está demorando mucho es porque por ahí no es. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa agilidad, como dice el profe, piense, piense, piense. Entonces, listo, ese es más o menos el bosquejo. Como yo voy a definir que el vector normal, los vectores van a tener esta dirección de adentro de la esfera hacia afuera, entonces la esfera va a ser la región 2 y la parte de afuera la región 1. Él puso el eje Z en la dirección en que originalmente existía la corriente.
sistema de coordenadas esféricas alrededor de ese eje y Z, alrededor del eje de simetría. En esférica, en principio hay dependencia de tres coordenadas. MTTG, por una simetría alrededor del eje, ya no depende de G. Si hubiera puesto el eje horizontal, ya depende de las tres coordenadas. Complicamos el problema por una serie de. Entonces vean que es como ustedes siempre buscar que todo se les vaya simplificando y no trabajar con demasiadas coordenadas para que los cálculos no sean tan engorrosos, y más en estas coordenadas que luego involucran polinomios de Bessel, polinomios de Legendre. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Entonces ahora sí vamos a plantear las consideraciones del problema. Desde el sistema de coordenadas, ya hemos dicho que entonces vamos a utilizar esféricas. Como en la región están pidiendo que analicemos todo el espacio, entonces todo el espacio expresado en coordenadas esféricas. Me hizo que están como todos alebrestados con el decano. Entonces, el radio va de 0 hasta infinito. Es completo. En la coordenada teta es de 0 a pi. Y en la coordenada phi, de 0 a 2 pi. Eso es todo el espacio en coordenadas esféricas. Porque es lo que nos están pidiendo en todo el espacio del análisis. Y ahora vamos a hacer la condición de... En la R, en de 0, poner igual ahí. Uno descartaría 0 si, por ejemplo, tuviéramos si tuviéramos una carga puntual en el centro, habría que descartarlo. En este caso no. Lo único que descartamos es el infinito. Listo. Detallitos. Ahora sí vamos a aplicar la condición de simetría que por el gráfico tenemos. Como pusimos la esfera en el eje Z, estamos diciendo que en la coordenada phi hay simetría, o sea, no va a haber dependencia con esa variable, lo cual nos interesa bastante para reducir la expresión. Entonces, cualquier derivada con respecto a phi va a ser igual a 0. Como es un problema estacionario, las derivadas con respecto al tiempo sabemos también que son 0. Y como dice que la esfera es conductora, entonces tiene un sigma. Por eso al final preguntan por la densidad superficial. Entonces no podemos decir que sigma es 0. Es distinto de 0. Entonces con eso vamos a empezar a trabajar. ¿Qué hay que corroborar entonces primero? ¿Con qué método vamos a resolver esto? Si por separación de variables, imágenes o cualquier otro. Para corroborar separación de variables necesitamos que sea armónico y que cumpla la condición de suficiencia. Entonces, para que sea armónico, necesitamos con las ecuaciones de Maxwell, de forma puntual, vamos a trabajar con esas. Entonces, para demostrar que un laplaciano es igual a 0, necesitamos que sea el vector sea rotacional y que la divergencia también de 0. Entonces necesitamos con la divergencia y con el rotacional. La del rotacional es la más sencilla porque involucra una derivada temporal. Como hemos dicho que eran 0, desde acá decimos de una vez que el rotacional del vector del campo eléctrico es 0. Esa en estos problemas siempre se cumple, en estos problemas estacionarios. Ahora bien, como acá en esta no tenemos información de ρ, entonces no nos vamos a meter con esta, vamos a irnos con esta diferencia que hay acá, porque aunque aquí sí está relacionando una derivada temporal que también se puede cancelar. Entonces, si cancelamos esta, nos quedaría que la divergencia de J es igual a 0.
Ahora vamos a reemplazar J. ¿Con cuál expresión? Con esta de acá. ¿Por qué? Porque el problema es LHI. Entonces, por ser LHI, esto se cumple. Entonces, vamos a reemplazar J por G por E. G por E. Y reemplazando esto aquí, la G puede salir de la divergencia y pasa al otro lado y se cancela, entonces la divergencia de E es igual a 0. Ahora bien, volviendo al rotacional, si un vector es irrotacional es porque se puede expresar como, como la de menos el gradiente de un potencial. Entonces, por ser irrotacional, E se puede expresar así. Y con esta expresión la venimos a reemplazar en la de la divergencia, que ya dijimos que era 0. Entonces decimos que la divergencia de esta expresión es igual a 0. El menos sale de la divergencia, se cancela y esto se convierte en un laplaciano. Entonces corroboramos que la función, el potencial es armónico. Por lo tanto, hasta ahí vamos bien. Entonces, hasta aquí bien. Un detalle. En el enunciado del problema se informó que el material de la esfera exterior tenía permeabilidad y conductividad conocida. No se informó la permitividad. Por lo tanto, no se podía decir B igual a epsilon N. Y no podemos usar la primera fórmula porque no hay manera de concluir si ρ es 0 o no. Ρ es 0, el conductor y el material es en los parámetros epsilon N lineal como que nosotros. No te digo nada de éxito. Entonces no es con la quinta ecuación porque lo que necesita es una independencia de tiempo. No sabemos ρ, pero es 0, sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la condición de suficiencia, que esa es más sencilla de analizar. ¿Qué dice la condición? De que no hayan singularidades en el problema y de que las superficies del problema coincidan con el sistema de coordenadas que se está aplicando. Entonces, esos dos parámetros se cumplen, porque acá no hay cargas puntuales, no hay hilos conductores, no hay nada pues que genere una singularidad acá. Entonces, esa chuleada. Y aquí hay una esfera, y una esfera obviamente pertenece a una superficie del sistema de coordenadas esféricas. Entonces, por lo tanto, se cumple la condición de suficiencia. Entonces, se cumple que es armónico y la condición de suficiencia. Por lo tanto, el problema se puede hacer por separación de variables. Entonces, ahora sí, como vamos a usar separación de variables, vamos a sacar las condiciones de borde, que es el punto crítico de esto. Como siempre, uno lo que empiezan, las condiciones de borde, uno donde las analiza, en el origen, en el infinito y en la interfaz. Esas son los puntos clave para analizar, las fronteras del problema. Entonces, la primera, vamos a plantearla en R igual a 0, en el origen. ¿Qué vamos a decir ahí? ¿Qué se puede decir del potencial ahí? Aquí no hay cargas puntuales, aquí no hay nada raro que haga que el potencial pueda tender a infinito o alguna cosa. Entonces yo voy a decir que ahí el potencial no va a valer infinito. ¿Qué potencial? Como dijimos que era la región 2, entonces es phi sub 2. Mucho cuidado con esas notaciones. Entonces phi sub 2 no va a ser infinito. Otra condición, en R tendiendo a infinito. No exactamente, porque vea que el problema nos está diciendo que en el infinito existía una corriente J0. Entonces, al infinito, el campo, la corriente, tienen que estabilizarse a ese valor,
porque ya la esfera deja de tener influencia. Entonces lo que vamos a decir es que esa corriente tiene que volver a tender a hacer esto. Que cuando se introduce esta burbuja, pues esta esfera, lo estoy confundiendo con la burbuja, pero cuando usted introduce esta esfera, aquí el campo va a tener variaciones, esta J va a tener variaciones, pero cuando vuelve a tender al infinito se tiene que volver a estabilizar ese mismo valor. J0, entonces en el infinito J tiene que valer J0 en I sub Z. Pero nosotros estamos trabajando es con las condiciones del potencial, entonces tenemos que pasar esto a potencial. ¿Cómo? Lo voy a relacionar con el campo. Ya habíamos dicho que el campo, pues que J era G por E. Entonces voy a despejar E, que sería J sobre G. En este caso sería G1, y acá J0. Y esto en I sub Z. Y ahora voy a convertir esto en potencial. ¿Cómo? Con la siguiente forma. Que sería la integral del campo y el diferencial de la dirección que tiene, en este caso de Z. Entonces, reemplazando esto, sería menos la integral de J0 sobre G1 por dz. Esto es constante, entonces simplemente queda la integral de dz, que es z, entonces simplemente queda menos J0 sobre G1 por z. Y z en coordenadas esféricas es R coseno teta, entonces la pasamos a eso. Entonces, este es el potencial en el infinito. Aquí vean que ya sacamos un coseno de teta. Esto va a ser una pista para entrar al banco y decir cuál fórmula nos va a servir para despejar el potencial. Sí, señor, muy analítico. Siempre que hayan constantes sin límites de integración, hay que poner una constante a par, que va a ser también efecto para despejar después. Entonces, listo, hasta aquí bien. Y la tercera, entonces ya ahora sí vamos a analizar la frontera. En R igual a, que es el radio de la esfera. A ver que aquí me hicieron una pregunta los virtuales. La dirección de J se escoge de forma aleatoria, más que aleatoria, de forma conveniente, lo que decía al principio. Usted lo que busca es de que el problema se le simplifique lo más que pueda. Entonces, la dirección para del eje de la esfera para que fuera simétrico y decir que la dependencia con phi era 0, lo puse en el eje Z. Entonces, por facilidad también voy a decir que el J, porque el enunciado no nos lo dice, va a tener esa misma dirección. Para que acá también el hecho de despejar esto también sea sencillo, porque si tuviera coordenada X, ya entonces eso se despejaría en una coordenada R y una coordenada teta, entonces se extiende más, entonces es por conveniencia. Que se puede, pero es complicarse más. Listo. Entonces, en esta nos van a servir dos condiciones. Como estamos trabajando con potencial escalar eléctrico, hay que acordarse que ese siempre va a ser continuo. Por lo tanto, el potencial en el borde que venga desde la región 2 tiene que ser el mismo que el que sale de la región 1. Entonces, phi 1, potencial 1 va a ser igual potencial 2. Y también, porque tenemos 3 ecuaciones y van a salir 4 incógnitas, entonces también tienen que buscar igualdad de ecuaciones para poder despejar todo. Desde acá también se puede sacar otra condición, con una de las ecuaciones de frontera. Como ya hemos dicho desde el principio, sigma no sabemos qué es, entonces esta ecuación no la vamos a utilizar. Esta no nos relaciona nada, entonces no la vamos a utilizar. Esto es campo magnético, todavía no nos interesa. Entonces yo me voy a ir con esta, con la quinta ecuación de frontera.
Entonces, derivadas temporales, 0. Esto es igual a 0. Y esto no es un conductor más no un superconductor. No hay K, esto también se va. Entonces, simplemente nos queda que el vector normal, producto punto J1 menos J2, va a ser igual a 0. El producto punto es distributivo, entonces quedaría producto punto de J del vector normal y J1 menos vector normal punto J2 igual a 0. Paso el negativo al otro lado y me quedaría producto punto de J1 igual producto punto vector normal por J2. Voy a reemplazar esos J en términos del potencial. Entonces, primero J lo vuelvo el campo eléctrico y el campo eléctrico lo paso al potencial. Entonces, vector normal punto G por E, G1 por E1 igual a G2 producto punto el vector normal. Y ahora transformo los campos. ¿Cómo? Primero necesito saber cuál es el vector normal. ¿Vector normal de la esfera cuál es? Es I sub R. La dirección normal de la esfera en cualquier punto es I sub R. Entonces ahí fácil. I sub N va a ser igual a I sub R. Entonces, como los productos puntos solo van a rescatar la parte que tenga I sub R, las componentes normales, entonces ya dijimos que E se puede expresar como el gradiente de ese potencial. Entonces, el gradiente involucra las tres componentes, I sub R, I sub θ y sub phi. Pero como solo nos van a sobrevivir las componentes en R, solo vamos a trabajar la derivada parcial con respecto a R y las otras pues no importa. Y por la fórmula del gradiente, en esféricas, la componente en R no tiene ningún coeficiente pues aparte, entonces simplemente es la derivada parcial con respecto a R. Entonces, esto me queda igual a I sub R punto G1 por la derivada parcial de phi con respecto a R, este es phi 1, en dirección R, aunque los voy a borrar de una vez para que no me ocupen espacio porque ya entienden que I sub R por punto I sub R es 1. Entonces solo quedan los escalares, entonces ya estas componentes se van. Y al otro lado queda lo mismo, G2 por la derivada parcial, bueno aquí no me va a acabar, igual a G2 por la derivada parcial de phi 2 con respecto a R. Entonces, los menos se cancelaron porque traían pues el menos de acá, el menos de acá y los dos son iguales, entonces se cancelan los menos. Entonces ya tenemos todas las condiciones. Ahora sí vamos a decir qué ecuaciones del banco nos van a servir para despejar este potencial. Entonces, del banco de las esféricas, empezamos diciendo, de los generales, hay dependencia con R, con θ y con phi. Desde el principio dijimos que phi no va a entrar a jugar, entonces los generales como tal, descartados de 1. Entonces nos quedan estos dos. Hay que definir si n, si este valor de n es 0 o diferente de 0, para saber si se aplican estos o se aplican estos. ¿Cómo hacemos eso? Aquí es donde viene la pista que sacamos de la condición inicial. Nosotros sacamos de que por condición inicial en el potencial en el infinito depende de un coseno de θ. Entonces, si uno se viene acá al banco, uno dice, donde n vale 0, tienes que un logaritmo natural de tangente de θ medios. Nada que ver. Entonces uno se viene a este otro, donde n es diferente de 0. ¿Cuánto vale n? Entonces ahí es donde entra a jugar. También nos podríamos mirar ahí en la que encontramos el potencial 1. Tenemos una F. Exacto, para allá iba, correcto. Acá dice que es R a la n, y por esta condición de acá tenemos que es R a la 1. Entonces ya de ahí corroboramos que n es 1. ¿Cómo se ratifica que n es 1?
Este coseno de teta tiene que coincidir entonces con el polinomio de Legendre sub 1 aplicado a coseno. Esa, si no estoy mal, tengo aquí las... o no las tengo. Ay, no las tengo. Bueno, el caso es que cuando el polinomio de Legendre está a la superíndice 0 y subíndice 1, aplicado al coseno, es coseno de teta. Siempre. Eso igual lo pueden buscar. Esa de los polinomios de Legendre con todos los superíndices y los subíndices. Pero siempre, si cuadran bien las condiciones, si cuadran bien el problema, siempre les va a salir que el polinomio de Legendre asociado es coseno de teta. Por lo tanto, m es igual a 0, n es igual a 1. Entonces, dejemos eso expresado por acá. Entonces, por condición, esta era la 2. Por la condición 2, n es igual a 1. Entonces, el potencial se construye así. Ya sabemos que acá phi, nada que ver, entonces por acá no vayan a pasar. Es multiplicar todas con todas y sumarlas. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? R a la 1 por coseno de teta por 1, por una constante. Entonces quedaría C sub 1 R coseno de teta por 1. Más la otra combinación. R a la menos 1 más 1, 2. O sea, 1 sobre R cuadrado por coseno de teta por 1. Por otra constante. Sobre R cuadrado coseno de teta. Estás tomando todas las condiciones. Exactamente. Siempre tienen que tomarlas todas. Porque ya luego las condiciones le van a decir, ah, esta componente le sirve, esta no. Entonces siempre tienen que agarrarlas todas. Ese es phi 1, pero también acuérdense que tenemos un phi 2, que es exactamente lo mismo, pero cambian las constantes. Entonces, C3, R, coseno de teta, más C4, R cuadrado, coseno de teta. No, era el gracias pues de lo que ya había contestado, pero gracias. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar a analizar las condiciones de orden para despejar estas constantes. Tenemos 4 condiciones y 4 constantes, entonces estamos bien ahí. Entonces empecemos con la primera. ¿Qué dijimos en la primera? Que en R igual a 0, el potencial en 2 no era infinito, entonces vamos a reemplazar eso. Si acá yo reemplazo infinito en esta de acá, esto se vuelve infinito. Exactamente. Y esta sí se hace 0, entonces esta sí sirve. Entonces C sub 3 tiene que valer 0. Porque si no, esto se hace infinito. Y dijimos que no es infinito en ese punto. Entonces aquí también es por... Ah, no, esta es por condición. No. Voy a poner con... De esa otra condición ya no podemos sacar más nada. Entonces vamos a la siguiente. La condición 2, dijimos entonces que cuando R tiende a infinito, el potencial en 1 va a valer esto. Entonces vamos a despejar eso. Por condición 2, y 1 va a ser menos J0 sobre G1 R coseno teta más esa constante de integración y a su vez va a ser igual a esta expresión que acabamos de construir acá. Entonces, C1 R coseno de teta. Bueno, aquí como que me cruzó el cable y acá es al contrario.
Claro, porque era n r igual a 0, no r igual a infinito. Entonces, esta sí cumple, es C4 la que no, porque algo sobre 0 infinito, entonces es sub 4. Entonces este bien, este sí es el que se va para infinito. Listo. Ahora sí, volvemos acá. R coseno teta más C2 R cuadrado coseno de teta. Reemplazo, dijimos que era R tendiendo a infinito. Este da infinito, este da 0, este también da infinito, y esta constante se deja quieta. Entonces, esto se hace 0, se cancela. Aquí mucho cuidado, no es que entonces voy a decir, entonces C1 es igual, C1 tiene que ser 0 porque esto tiene infinito. Cuidado porque aquí hay una igualación. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, la expresión me queda que es menos J0, G1, R coseno, más C sub 0, va a ser igual, voy a ahorrar esto. Igual a esta parte nomás, C1, R coseno teta. Lo que voy a hacer acá es como una igualación de términos. Lo que tenga R coseno con R coseno. Y esta constante sola no tiene igualación. Entonces, ¿qué voy a decir? Que menos J0 sobre G1 va a ser igual a esa constante 1. Para que sea igual, porque si igualamos esta con esta, cancelamos R coseno con R coseno y quedaría esta igualación. ¿Cierto? Y entonces la constante 0 que salió de la integración, como no hay con qué igualarla, vale 0. Entonces ya tenemos 3 constantes despejadas. Hasta aquí ya no sirve la condición 2, entonces vamos ahora sí con la tercera. La tercera era en R igual a A. Entonces, como primera instancia dijimos que los potenciales eran continuos, entonces los vamos a igualar. Entonces, phi1 de momento tenemos que es todo esto, que todavía no sabemos qué es C2, y C1 ya lo despejamos, entonces lo voy a dejar expresado. Menos sobre G1 por R coseno más C2 sobre R cuadrado coseno igual al potencial 2, que el potencial 2, entonces ya dijimos que esta parte no aplica, porque esa constante es 0, entonces simplemente es C sub 3 y R coseno teta. Cancelo los cosenos, reemplazo las R's por A y me queda entonces que es J0 G1 por A más C2 sobre al cuadrado igual a C3 por A. Podría también cancelar las A y acá me quedaría una A a la 3. Entonces ya tenemos una ecuación. Vamos a usar ahora la que despejamos con la condición de frontera, con las derivadas parciales. Entonces voy a aplicar eso. G1 por la derivada parcial de phi1 respecto a R
igual a G2 por la derivada parcial de phi2 con respecto a R. Entonces, derivadas de las expresiones que tenemos hasta el momento. No se vayan a confundir y no vayan a sacar las que están desde el principio porque ya por eso hemos ido despejando constantes. Entonces, de phi1 tenemos que es toda esta expresión, menos J0, G1 R coseno, más C2 R cuadrado coseno de t. Entonces, la derivada parcial con respecto a R de eso, y ojo, todo esto también en R igual a. Entonces, aquí derivada en R, coseno de teta por todo esto. Entonces, G1 y este G1 por este se cancela, es que haría menos J0 coseno de teta más derivada de 1 sobre R cuadrado es menos 2 sobre R a la 3, si no estoy mal. También quedaría con menos 2 sobre R a la 3 por coseno de teta. Y ahí estaría ya, no, esta quedaría multiplicada por G1, 2 por G1, porque viene pues multiplicado acá. Hasta aquí queda esta parte. Y el otro lado lo mismo. G2 por la derivada de la expresión de phi2, que es simplemente C sub 3 por R coseno de teta. Entonces, derivada de R, C sub 3 por coseno de teta. Y todo eso por G2. Entonces, C sub 3, G2, coseno de teta. Y por acá me tragué un C2. Listo. Entonces, aquí empezamos otra vez. Cancela los cosenos. Coseno fuera, coseno fuera, coseno fuera. Reemplazo las R's por A. Entonces me queda menos J0 menos 2G1 por C2 sobre A a la 3 igual a C3 por G2. Ya tenemos la otra ecuación. Tenemos esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. Simplemente reemplazamos y ya con eso vamos a despejar las dos constantes que nos faltan. Aquí ya tengo despejado C sub 3 cuánto vale, entonces puedo llegar y meter esto directamente aquí. Entonces quedaría menos J0, menos 2G1, C2 sobre A a la 3. Igual a todo esto por G2, a G2 menos J0 sobre G1 más C2 sobre A a la 3. Aquí ya empieza la carpintería bonita, de empezar a despejar todo esto. Voy a dejar las C2 al lado izquierdo y las otras al lado derecho. Entonces menos J0 menos G2 sobre G1 por J0 igual, paso este al otro lado, C2 sobre A a la 3. ¿Hola? Sí. Y este está negativo, pasa positivo. Listo.
Sí. ¿A cuál? ¿A cuál? Este. No, porque este es el que viene de acá, es este. Ah, sí, 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 sí. Detallitos por los cuales uno a veces se tira las cosas. Y por C2. Entonces empieza aquí la simplificación. Voy a despejar como todo esto. Saco factor común acá J0. Entonces me quedaría -1 más esta fracción. Sería -1 por esto, más esto, sería G2 menos G1 sobre G1. Y al otro lado, pues son homogéneas, entonces simplemente sería C2 de factor común que multiplica a 2G1 más G2 sobre A a la 3. Entonces paso esto a dividir al otro lado y ya tengo despejado C sub 2. Va a ser aquí arriba. C2 es igual a J0 que multiplica esa resta. Sobre esta parte de acá. Se puede pasar esta a la 3 arriba, o sea, ya lo empiezan a expresar bonito, porque así de pronto enreda más. ¿Cuánto llevo? Pues J0 por A a la 3 por. Sube este acá arriba, entonces sería G1 por esta suma. Y arriba queda G2 menos G1 sobre G1 que multiplica a 2G1 más G2. Están variaditos en la música. Antes de empezar estaban con metal y todo eso y ahorita ya están es con eso. Listo, C sub 2. Y simplemente reemplazamos acá C sub 2 y despejamos C sub 3. Entonces, a C sub 2 es dividirle A a la 3. O sea, esta misma expresión sin A a la 3. Entonces quedaría menos J0 sobre G1 más J0 por todo esto. Y eso es igual a C sub 3. Entonces, para no quedarme mucho en esto, voy a dejar C sub 3 así. Ustedes lo pueden simplificar pues como tarea o como lo quieran ver. Simplemente para dejar una expresión más compacta, pero es para no quedarme todo el día aquí. ¿La tiene ya? ¿Cuánto le dio? Otra vez, otra vez. Ujú. O sea, ujú, listo.
Listo. Corroboran ustedes también, igual el paso a paso pues está. Entonces ya tenemos todas las constantes, ya tenemos despejado el potencial. El potencial va a ser igual. El phi 1, entonces era C sub 1 y C sub 2. Que era entonces C sub 1 era menos J0 sobre G1. R coseno de teta. Más C2, que es todo esto. Yo voy a hacer esta trampita para no copiar todo eso. Como dirían por ahí, trucos de ingeniería. Y todo esto era por 1 sobre R cuadrado por coseno de teta. Y esto es para R mayor que A, porque era la parte externa. Y la otra es C sub 3, entonces es esta de acá. Por R coseno de teta. C sub 4 era 0, entonces simplemente queda así. Para R menor que A. Ya está el potencial. El campo, entonces aplican gradiente de todo esto. El gradiente. Entonces, como aquí sí hay dependencia con teta y con R, entonces ahí sí tienen que tener en cuenta la derivada parcial con respecto a R y la derivada parcial con respecto a teta. Entonces, esa se las dejo. Y J, simplemente multiplican todo por la G respectiva y la expresión que les dé el campo. El primer término que está, cuando se abre paréntesis, el primer término era lo que correspondía antes de que ese ser estuviera ahí. El segundo término sería el efecto de introducir el ser, que es interrogar que decae con el valor a la distancia. Sería como el problema del tanque electrolítico en lugar de brillo de ser. De manera que seguramente también que para las placa, el mismo problema. Ese término es el que varía, es decir, que es como si estuvieran en el infinito de las placas, ¿verdad? Cuando calcule el vector lo cual entonces, como dice el profe, corrobora de que cuando otra vez usted esté en el infinito, ese término va a ser tan pequeño que va a volver a ser el mismo que era al principio. Porque si no les diera así, algo hicieron mal. Que no puede decir usted que entonces metió la esfera y por ahí a lejos otra vez hay una alteración. Porque entonces hay algo que no cuadra. Entonces son formas de corroborar que hicieron el ejercicio bien, que las condiciones de borde con esas expresiones que tienen les vuelvan a cumplir. Entonces, el otro punto pedía pasar ahora al dominio magnético, a las expresiones de campo magnético, que esa es también como algo que a veces de pronto no puede quedar como bien claro. Entonces, como aquí dejé las expresiones así, voy a dejar más o menos planteado cómo es que se pasa para pasar ya al problema de imágenes. Entonces, para ustedes pasar de estas ecuaciones eléctricas a las magnéticas, ustedes parten de lo siguiente. Necesitan primero trabajar con las ecuaciones de Maxwell y ver cuáles combinan las dos. Ya que ya tienen una, pasan a la otra. Entonces, volvemos aquí a las ecuaciones puntuales. Las dos que relacionan tanto lo magnético como lo eléctrico son esta, la segunda y la cuarta. Pero, ¿qué pasa con la segunda? Exacto, entonces sería lo que hicimos desde el principio, es irrotacional, entonces de ahí no podemos sacar nada. Entonces nos vamos con la cuarta, que es el rotacional de la intensidad de campo magnético igual a J más esta derivada, que sería 0
por ser derivada temporal. Entonces simplemente vamos a trabajar con esto. Entonces esto se anula. J ya lo conocen, lo tienen totalmente despejado. Entonces, ¿cómo despejan H de un producto cruz? Aquí entonces ustedes tienen que empezar a jugar con las componentes. J les va a dar en componentes I sub R e I sub teta. ¿Por qué? Porque cuando hagan desde acá, desde el campo eléctrico, el gradiente de esto, como hay dependencia con teta, va a haber una dirección en teta. Y como hay dependencia con R, hay una dirección con R. ¿Qué pasa entonces con H? H tiene que ser perpendicular a las direcciones de J. Y J entonces ya tiene dos componentes. ¿Cuál es la componente perpendicular a las dos? Correcto. Entonces, ya saben que H únicamente va a tener componentes en phi. Eso simplifica mucho la fórmula del rotacional, que sería esta acá en esféricas, que es este mamotreto gigante. Entonces, uno simplemente busca cuáles tienen las componentes que nos interesan. Voy a ponerlo más grande. Que sea completo. Ahí. Entonces, uno empieza a mirar a su phi, o sea, que el vector tenga componente phi. Esto nos interesa, esta parte sobrevive. Esto es componente teta, no la tiene, entonces este se va. Acá, componente en R, no la tiene, se va esta parte. Componente en phi, si la tiene, esta sobrevive. En teta se va, en R se va, o sea, toda esta se va. Vean que ese rotacional cumple que va a tener, el resultado va a ser una componente en R y una componente en teta, lo que son las componentes de la corriente. Entonces, con eso ustedes simplemente despejan ya esa fórmula, cogen y dicen que ya no es todo el rotacional, sino que son solo las componentes que nos interesan. Voy a traerme todo esto. Bueno, aquí no. Un comentario. No siempre H es perpendicular a la corriente. Solo cuando el vector H tiene coordenadas una sola componente. Una conjetura. De tener una sola componente, pudiera estar la conjetura equivocada, que el producto de H tuviera dos componentes para la corriente. Con recursos, vamos a ir calcular. Luego, una ecuación de 11, verificar los recursos. Entonces, ahí. Dimos que esta se va, esto porque ahora no me va a dar esto, pero bueno. Esta se va y estas dos se van. Entonces nos quedaría que ese rotacional simplemente lo expresamos así, que es en I sub R sobre R seno de teta por esta componente, la derivada parcial de teta con respecto a esa componente que es en phi por el seno de teta. Mucho cuidado que ese seno no lo pueden sacar ahí arbitrario de esto porque la derivada es con respecto a eso. Entonces mucho cuidado con eso. Y la otra componente que sobrevive I sub teta sobre R por menos la derivada parcial con respecto a R de R por la componente del campo magnético. Y eso es igual a J. Entonces, como J les va a dar en componentes I sub R y sub teta, igualan las componentes con su respectiva, las I sub R de este rotacional con las I sub R de J.
y la cisubteta de este rotacional con la cisubteta del otro. Y con eso despejan esas componentes de H. ¿Qué hacen luego al final? Las agrupan porque son las dos componentes como tal, para que no vayan a decir, es que tiene una, porque les darían cuatro expresiones diferentes. Entonces es una, dos, tres y cuatro, sino que dos se juntan y las otras dos también. Entonces ese es el paso a paso. Y como dice el profe, luego ya cuando tengan la expresión del campo, revisan condiciones de borde, que en este caso, como no les están diciendo a ustedes que hay fuentes de campo magnético en el infinito, solamente se basan con el J, con tal de que eso ya les funcione, la conjetura es válida y el problema está bien resuelto. Esa es como la metodología de esto. Porque una vez dice, ay, campo magnético, ¿de dónde? Si ahí no hay. Entonces es eso, es partir de conjeturas. Siempre que uno no tiene como los datos, uno hace conjeturas. Uno dice, ve, voy a trabajarlo así y si me cumple todo lo que tiene que cumplir, está bien. No es de que, como no me dieron el dato, no se puede hacer. Que es como la típica, es que no me dieron este dato, entonces no me puede resolver el problema. Haga conjeturas, empiece como a mirar cositas, que de eso se trata, no simplemente que hace, esto no se hace. Entonces, si tienen alguna duda, cuando despejen ese vector y todo eso, me pueden escribir para explicarles bien esto. Es por tema de tiempo que voy a pasar al siguiente. Que... ¿Cómo, profe? Integrar para resolver las cosas y cálculo de ellas pone las cosas de orden. Sí. No, pues no. Hay dos regiones, adentro y afuera. Cada región se compone tipo de acción. Cada una por separado. Cada componente por separado. La ecuación integra, pues la que estamos de la integra con el paquete. La otra integra con respecto a más cosas que integra. Entonces, marcando cosas, sacan los de orden. ¿Me escribieron acá? No. Okay. Voy a pedir su ayuda, profe, acá. Condiciones de orden para el vector H. Por ejemplo, en la frontera. En la frontera, en R igual a la componente tangencial de H es continua. La tangencial es la que tiene dirección pi. Por un lado y por el otro, igual. En el origen de coordenadas, no hay motivos para que H sea infinito. Hay un sobre R por el infinito por R. Este chiste pues que no vale a dar infinito. En R, R, H es infinito. En la frontera, H1 tangencial igual a H2 tangencial. Y en el infinito, H era el que había antes. Cuando calculaste el vector E y el potencial, eran los que habían antes de que ese ser estuviera ahí. Ya era en el infinito el vector E, J, sobre G y el potencial como si no hubiera habido tres. Aquí, el H, el que había antes en el infinito, y cuál es el que había H en el infinito. Se tiene que despejar con esa condición. A ver, yo rayo de tablero. Este es el eje check. Sí. J, el vector E, era el uniforme. Se introduce de cero.
Eso va a generar una perturbación de cercanía debe ser. ¿Cómo era el vector H en el ingeniero? ¿Cómo es? Pongamos que es lo de coordenadas. Era uniforme el vector J y el vector E. Yo voy a tomar una curva cerrada. Una curva cerrada alrededor del eje Z, teniendo el eje Z como eje de simetría. Una curva cerrada. Y yo lo voy a llamar R. Esa curva cerrada, este es el eje Z, alrededor de ese eje Z. Allí aplico esta ecuación, integral de H de S igual a la corriente libre, encerrada. Esta es la ecuación de Maxwell cuando no hay dependencia del tiempo. Por la simetría de J sabemos que es en dirección phi. Y por la simetría en todos los puntos de esta circunferencia J es la misma. Este es el eje Z y J, la componente que tiene J es phi. J es primero en Z, al principio. J al principio es Z. J es en eje Z. Sí. Sí, perdón. J es en el eje Z. Me equivoqué. ¿Estás refiriendo a las equipotenciales? No. A la cuarta cosa en álgebra. No me refiero a equipotenciales. Se define cómo encontrar el J. ¿El J dio en qué dirección? El J da en R y en T. Pues cuando se aplica la esfera. Al principio solo en Z, que igual descompuesta da. Al principio solo tenía dirección Z. Y el vector H no resultó en dirección phi. Eso. No está bien. Entonces, una curva cerrada que tiene como centro el eje. Al moverme ahí, el vector H no tiene componente phi. Por la simetría, a la izquierda queda H phi, por 2 pi, esa R. El infinito, H, por el perímetro, igual a la corriente que cruza. La corriente cruza por aquí. Es J, multiplicado por el eje que es pi R2. Entonces H, muy lejos, es y su pi, espejo de aquí, J por R, J por R, sobre 2. Y R, esta R, y las coordenadas esféricas, y este ángulo es θ, y este borde es R, esto es igual a y su pi, J sobre 2, y R es R por seno de θ. Este radio de esta circunferencia que puse muy lejos, dice R, con respecto a ese origen, es el vector R, componente pues R coordenada esférica, R por seno de θ, es esta. Esto es el vector H. Muy lejos, originalmente, cuando no había corriente. Este es el valor que tenía, el vector H. Y el vector E, J, sobre E, el interior del eje Z. Este es con el de orden, que nos sirve para calcular las resultantes de integración que resultan a integrar la secuencia que mostró el agua en lado, que era con respecto a E,
una de las condiciones. ¿Entiendes? O el problema es una J uniforme. Cualquier línea como esta, cualquier eje, cualquier. Pues tomo una curva cerrada en un plano perpendicular en ese. Allí aplico la corte con los demás. Esta integral era en esa curva, igual a la corriente que cruza la curva. La corriente que cruza la curva es uniforme J. Multiplico por el área. Y R2. Y por la simetría del vector H, la integral H por el arco 2 pi R. Y ahí sale finalmente. Listo. Entonces eso, ya cuando empiecen a integrar, como digo, si alguna cosa, me escriben y si algo yo también le escribo al profe para que concretemos bien ese punto, para que tengan como claro, porque aquí está como condensado bastante, tanto la parte magnética como la eléctrica para separación de variables, para que estén bien pues con ese punto, que luego no digan, ah, es que solo va a caer imágenes y eso, porque es impredecible, ¿sí o qué, profe? Por eso más pregunto, calcule sigma, la superficie de esfera, sigma libre, la superficie de esfera. ¿Cómo se calcula sigma? Por la primera posición de orden. Sigma es que significa E1 menos E2. Otra pregunta, ¿se averiguó H adherido en el potencial vectorial magnético? Las preguntas que se pueden observar la respuesta de lo que ya encontró. Porque había dicho que se puede tomar que porque nos informó. Pero el problema informó. ¿Qué? No te digo nada de eso. ¿Sí se informó? Sí, lo dan los tres. Porque si no se informa, sabemos que en el interior puede quedar por ejemplo todo el como y X no es él. Pero si no se informó Epsilon, no puede ser que es él. O sea que la divergencia del vector igual a cero, en este caso se deduce de la primera y de la quinta ecuación. Yo pensé que él se informó. Listo. Vamos. Le gana, le gana. Bueno, este punto es de imágenes, que como dato curioso, es el que me cayó en el parcial cuando yo vi la materia. Bien, la verdad es que bien. ¿Quién sabe? Dice, un cilindro conductor aislado y en el vacío tiene radio A y una carga por unidad de longitud 20 lambda sub 0. Frente al cilindro hay un hilo que le es paralelo y se ubica a distancia d de su eje, el cual tiene una carga por unidad de longitud lambda 0. Calcular magnitud y posición de la imagen en el hilo cargado. El valor de d para que la fuerza que el cilindro ejerce sobre el hilo sea nula. Con ese valor, hallar el potencial escalar eléctrico en la región y la intensidad del campo eléctrico, con ese valor de D que se despeje. Entonces, como ya vieron pues en la teoría de eso, hay puntos donde esos objetos a veces tienen fuerza nula, de que a veces aunque sean de signos opuestos se repelen o que sean de signos iguales y se atraigan, hay puntos donde eso puede pasar. Solamente no pasa es cuando son cosas puntuales, que ahí sí se cumple que negativo con positivo se atraen y toda esa vuelta. Acá como hay un cilindro, ya es algo con masa, pues puede variar. Es para que se acuerden de eso. Entonces, el bosquejo de la situación sería más o menos así. Aquí está el cilindro. Acá está el centro del cilindro, acá sería el eje X. Y voy a ponerla con rojo. Por acá está el hilo. Y este tiene 20 lambda 0. Ese es el problema real.
así tal cual como lo está planteando el enunciado. Como está ese hilo ahí, eso es una singularidad, entonces si uno fuera a aplicar separando variables, ese hilo ahí le representa una singularidad y por eso es que no se puede resolver por ahí. Entonces vamos a aplicar esas imágenes. ¿Cuál? Sí, el del cilindro es 20 lambda cero y el hilo. Porque es la, o sea, usted siempre cuando trabaja con cilindro, usted le trabaja la carga normalmente, o sea, usted puede preguntar cargas superficiales, pero normalmente acá con los cilindros trabajamos es con la carga por unidad de longitud. No es porque hace algo volumétrico, usted también le puede sacar eso. Lo que, por ejemplo, al hilo usted no le podría sacar, ahí sí usted no puede decir, al hilo sáquele carga superficial, no, o carga volumétrica, no, pero al cilindro se le pueden sacar las tres. ¿Cómo? Eso porque acuerden que el cilindro se extiende al infinito, entonces uno analiza por secciones para que sea pues consistente, porque si no la carga era infinita. No, o sea, sigue siendo lineal, o sea, no se enrede con eso. Si le dicen a usted carga lineal, trabaje lambda y más que verlo, es de que usted no se enrede con las ecuaciones y de pronto no vaya a meter entonces cosas de área ni nada de eso, sino que trabaje con cosas por unidad de longitud como tal. Con cilindros es así siempre. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, voy a pasar al problema ficticio. Cuando uno trabaja con cilindros, ¿uno qué hace? Al cilindro le genera una imagen de un hilo. Cada vez que hay un cilindro, usted pone una imagen de un hilo. Entonces, como solo hay un cilindro, a ese cilindro lo va a crear una imagen. Y el otro hilo queda tal cual, que es el mismo. No es que el hilo tenga una imagen de otro hilo, es el mismo hilo. Entonces sería más o menos algo así. Voy a dejar punteado como lo que sería el cilindro. Entonces la imagen siempre queda un poco retirada de su eje y la otra queda normal acá. Como es un cilindro, la magnitud de la carga es la misma pero opuesta. Si fuera una esfera, por la tabla de fórmulas es diferente la carga, pero como es un cilindro, si este es lambda cero, esa imagen queda con menos lambda cero. La presencia de ese hilo afuera hace que la superficie de cilindro y la superficie de induz con una carga así, repartida por unidad de longitud, en total, 20 de la en la superficie. De forma de decir, por unidad de longitud, la carga fuera del infinito es 20. Entonces nos habían dicho acá que esta distancia de aquí hasta acá era D. Y esto tenía radio A. Entonces, con los hilos, como siempre se hace con los problemas de hilos, acá se traza el plano que separa las equipotenciales que van a encerrar cada uno de los hilos. Recuérdense que las equipotenciales solo encierran un hilo, no encierran dos, ni tres, ni cero, de a uno. Entonces, las de acá encierran el hilo lambda cero y las de este lado, las de menos lambda cero. Entonces, acá sería el m igual a 1. Y la distancia entre esos dos hilos, el hilo imagen y el hilo real, en la teoría se conoce como 2D, pero como acá estamos trabajando con otra D, a esa D la va a poner D', para que no se confundan de que no es la misma D. Esta D se puede decir, pues, como para ponerle otra letra, una C o cualquier otra letra. Entonces aquí simplemente para que no se confundan, voy a ponerle D'. Entonces, vamos a traer las ecuaciones de la tabla que son imágenes para cilindros. Son estas de acá.
De acá, entonces, uno empieza a mirar qué conoce y qué no conoce para saber qué despejar. Del hilo, entonces, ¿cuál es el radio de un hilo? 0. Entonces, el radio del hilo lo va a llamar R1, va a ser igual a 0. Y si el radio del hilo es 0, uno mira la ecuación de acá y uno dice la m del hilo, si esto es 0, pasa esto a multiplicar, se cancela. Esto también se cancela. M también va a ser 0. El m del hilo es 0 también. Entonces, M1 es igual a 0. Y la distancia XC1, que se conoce como la distancia de la imagen al centro del cilindro, pues el hilo es el propio cilindro, entonces no genera nada, entonces esa distancia también es 0. Y también se puede deducir de acá la ecuación que si m es 0, entonces esto también se hace 0. Entonces XC1 también es 0. Entonces ya no son incógnitas, se va reduciendo bastante el problema. Ahora vamos con las de R2. R2, ¿cuánto dijeron que era? Era M2. M2 hay que despejarla. No se conoce. Y XC2 sería la distancia de este hilo, el hilo imagen, hasta el centro de este cilindro. Sí. Entonces, esa tampoco se conoce. La voy a poner como C. Entonces, aquí ya tenemos dos incógnitas. Entonces, vamos a proceder a despejar esas incógnitas con estas mismas ecuaciones. Entonces, X2 es la distancia del hilo lambda de al centro del cilindro izquierdo. sí, qué pena. Entonces, esa distancia sí se conoce. Es de acá hasta acá. No, 2D es del hilo real al hilo imagen. Esa D, por ejemplo, esa sí no se conoce. Pero esta D de acá, que es de este hilo a esto, sí lo dio el enunciado. Esa sí se conoce. Entonces, si uno coge y dice que la resta, las distancias, la de las XC1 y las XC2, o sea, se demuestra básicamente que eso sí se cumple, de que es la distancia de. Si esto es 0, entonces esto es D. Entonces es como, pero lo pueden poner directamente. No hace falta pues como deducir todo así tan explícito. Contarle que tengan pues como el fundamento. Porque, por ejemplo, la primera pregunta que dice que cuál es la distancia de este hilo acá, este pedacito, pasa mucho que a veces la gente como ya sabe que el problema se va a comportar como el de una esfera, entonces cogen la fórmula de la esfera y la ponen directamente, sin el procedimiento. Pero eso se tiene que demostrar, porque como no es una esfera, no es arbitrario usted decir, es que es lo mismo. Se demuestra que es lo mismo, pero demostrado, no de que, porque pasaba mucho, de que, pero ¿por qué lo pusieron malo si la respuesta estaba bien? No había proceso. Estaba bien porque sí se comporta como una esfera, y ya vamos a ver que sea así. Pero si les cae esto, no vayan a cometer ese error de, lo voy a poner a que me valgan algo, es que no vale nada, no vale ni un punto uno, nada. Pongan el proceso de cómo se deduce eso, que es lo que vamos a empezar a hacer a continuación. Entonces voy a coger esta fórmula para empezar a despejar M2. Entonces, R2 va a ser igual. Se va a tomar con el signo menos, porque aunque se toma más o menos, ¿por qué con el menos? Porque el cilindro, el hilo del cilindro imagen, está en el lado donde las M's son mayores que 1. Por lo tanto, acá se toma con el negativo y quedaría M cuadrado menos 1. Entonces 2D M2 sobre M2 al cuadrado menos 1.
Y voy a hacer lo mismo con la fórmula de xc2. Es igual a y xc2 va a ser igual a 2d m2 cuadrado. Esta d es la d prima. Esta distancia que les planteé acá. No es la d de esta distancia entre estas dos cosas, para que tengan eso en cuenta. Y acá sí es normal 1 menos m2 al cuadrado. Y acá no, esto sí no depende de que si está en un lado o en otro, siempre va a ser lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a jugar con las dos ecuaciones. Voy a dividir xc2 sobre r2 para empezar a cancelar cosas, porque las ecuaciones son casi la misma, pero difieren en el grado de uno de los componentes. Entonces voy a decir xc2 sobre r2, que eso entonces es igual a d sobre a. Entonces esta era 2d prima m2 al cuadrado sobre m2 al cuadrado. No, este es 1 menos m2 cuadrado sobre r2, que era 2d prima m2 sobre m2 al cuadrado menos 1. Entonces, el 2d prima y el 2d prima abajo se van. Esta m2 se va con una de estas y estos dos se van, pero queda un menos 1, porque es lo mismo, pero con factor común menos 1. Entonces simplemente queda que esto es menos m2 d sobre a. Entonces paso el menos igual, para que sea mejor, menos d sobre a. Entonces ya tenemos m2 en términos de dos cositas conocidas. Pues ya consigo más, porque la M se va a dividir. Ah, sí. Entonces se va acá. Ok. Entonces listo, queda d sobre a. ¿Qué voy a hacer ya? Necesito despejar para saber esa distancia, esta de acá. De alguna manera tengo que relacionar este 2d' con esta d. Sería la resta de d menos 2d', despejo esa distancia, que es lo que nos están pidiendo. Lo voy a dejar expresado acá. D menos 2d' es igual. Lo voy a llamar b. Esa distancia la voy a llamar b. Entonces vamos a despejar ese 2d. Ya sabemos cuánto vale m2. Entonces me voy a la fórmula de m2, que relaciona pues m2, cualquiera de las dos, sea la de xc2 o la de r, y despejo el 2d'. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la de r. Voy a decir que el radio 2, que es a, va a ser igual a 2d' por m2 sobre 1 menos m2 cuadrado. Esta sí, una b. Entonces despejo 2d'. Exactamente al revés, porque como el radio es positivo, en el denominador M2 cuadrado menos 1. Lo confundí con el de xc2. m2 cuadrado menos 1. Entonces, paso este a multiplicar. Y divide por m2. Despejo m2, entonces quedaría a por d cuadrado sobre a cuadrado menos 1. Sobre d sobre a. Entonces está ahí, esta pasa arriba, queda arriba al cuadrado. Y esto quedaría d cuadrado menos a cuadrado sobre a cuadrado.
Listo, sobre D. Esta con esta se va. Y entonces me queda que esto es 2D cuadrado menos A cuadrado sobre D. Entonces, esa es la distancia entre el hilo imagen y el hilo real. Ahora sí vengo a la fórmula de acá. D es conocido y 2D es lo que acabo de despejar. Ya voy a despejar cuál es la distancia del hilo imagen al centro del cilindro. Entonces, D menos esta expresión. D cuadrado menos A cuadrado sobre D. Y eso va a ser igual. Entonces, aumento. ¿Cómo? ¿Cuál 2, profe? Sí, es que es este. Ya lo despejé. Entonces, listo. Entonces sería D por D cuadrado menos D cuadrado menos menos A, o sea, más A cuadrado sobre D. Cancela y cancela. Y me queda que entonces la distancia B es A cuadrado sobre D. Que como vuelvo y repito, dio como el caso de una esfera. Entonces, absténganse de simplemente llegar y poner esto. Pongan también el proceso, que ya... Exactamente. Que es la idea, pues, porque... Cuando yo pongo este punto, yo he puesto varias veces, el del 50%, no es porque Entonces, listos ahí, ya tenemos esa parte. Y la magnitud, como ya hemos dicho desde el principio, como es un cilindro, es simplemente la misma, pero con signo contrario. Si fuera una esfera, entonces aplican la fórmula de la esfera, pues de la magnitud de la carga de la carga imagen en la esfera y ya. Pero aquí en este caso, simplemente la misma con signo contrario. Ahora sí, piden el valor de la distancia de esta D, o sea, de este hilo al centro de esta, para que la fuerza que ejerce el cilindro sobre esta sea nula, o sea, sea cero. Entonces, primero hay que plantear cómo es la fuerza antes de decir entonces qué necesitamos que sea cero. Entonces, la fuerza por unidad de longitud va a ser igual. Entonces, aquí yo solo tengo dos hilos. Pero ¿qué pasa? Aquí me están diciendo que este cilindro tiene una carga total de 20 lambda cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando usted tiene una carga, usted solamente acá, si hiciera la carga encerrada aquí, sería menos lambda cero. Necesita agregar un hilo que haga que esa carga neta sea 20 en el centro del cilindro. Entonces, en el centro, yo voy a poner un hilo con magnitud 21 lambda cero, para que cuando yo diga la carga encerrada ahí, 21 menos 1, 20. Esa es la lógica. Entonces, es más, voy a dibujarlo aquí otra vez. Entonces, tengo el hilo real, la imagen que generó, y acá voy a poner el otro. Entonces, va a ser de 21 lambda 0. Este era menos lambda 0 y este lambda 0. Entonces, esta le va a generar una fuerza también a ese otro hilo y va también a influir en el potencial y en el campo eléctrico. Entonces, vamos a analizar qué fuerzas ejercen estos dos, que serían el cilindro ficticio, o sea, esa es la representación de mi cilindro ficticio, con respecto al hilo real. Porque así lo hice la pregunta. Si dijera, la fuerza que ejerce el hilo sobre el cilindro, entonces sería el hilo sobre esta imagen y el hilo sobre la otra imagen. Entonces tienen que tener muy en cuenta qué les están pidiendo, la fuerza sobre quién, de quién hacia quién, porque no es lo mismo. En este caso, entonces sería la fuerza por unidad de longitud va a ser igual
La de la menos lambda 0 sobre esta son signos opuestos y son dos hilos puntuales. Se repelen. Entonces, perdón, se atraen. Entonces, el hilo lo que va a hacer es comportarse hacia allá, se va a atraer, porque sobre el hilo es el que se va a acercar. ¿Y cómo se plantea? Es carga por carga, o sea, lambda 0 por menos lambda 0 sobre 2pi epsilon por la distancia entre ellos dos, entre este y este, que habíamos dicho que era 2d prima. Ahora la otra sería más. Esa es la que le ejerce esta. Entonces vamos ahora con el de 21 lambda 0. Son signos iguales y son dos hilos puntuales, se repelen. Por lo tanto, esa fuerza que le ejerce a este la tira para el otro lado, para el lado contrario. Entonces vuelve y juega. 21 lambda 0 por lambda 0. Sobre 2pi epsilon por la distancia de separación entre ellos. Como está en el centro, es d. La distancia de acá hasta acá, que desde el enunciado la conocemos, es d. Simplemente por d. Y esto es lo que necesitamos que se haga cero. Toda esta fuerza tiene que ser cero. Nos están diciendo entonces que cuánto tiene que valer d para que eso se haga cero. Que si usted pone el hilo a esa distancia, no hay ni repulsión, ni atracción, nada, se van a quedar quietos. Entonces simplemente empezamos aquí, voy a simplificar esto. Sería no, es fórmula de fuerza entre dos hilos, entre dos hilos conductores. No es, pues, no apliqué nada ahí. Es carga por carga sobre 2pi epsilon por la distancia de separación entre las dos. Es como la de es parecida a la de las cargas puntuales, solamente que creo que esa es por sobre 4pi por ser hilos. O sea, ya la demostración y eso sí, pues no. Dos piezas por el y se multiplica por el otro y por la de Lorenz dice igual en la historia de acuerdo de Entonces, ¿esto qué haría? Entonces, 2pi epsilon. Y voy a despejar ese 2d en términos de d, porque d es lo que necesitamos despejar. Entonces, si esta distancia de acá era b, y esta era d, b ya la conocemos, entonces simplemente es d menos b, para que todo queden cosas conocidas. D menos b, que era a cuadrado sobre d, más 21 lambda 0 cuadrado sobre 2pi epsilon por d. Entonces, antes de que empiecen acá como a expandir esto y cosas así, vean que de factor común está lambda 0 cuadrado sobre 2pi epsilon. Como al otro lado hay un 0, todo eso se va, se cancela. Entonces, fuera, fuera, fuera y fuera. ¿Qué me queda? Menos 1 sobre d menos a cuadrado sobre d más 21 sobre d igual a 0. Ahora sí ya es más fácil, más
pues menos enredado, expandir un poquito esto para despejar cuánto tiene que valer D. Entonces empezamos. Menos D más 21 por D menos 21 por A cuadrado sobre D. Todo eso sobre D por D menos A cuadrado sobre D igual a 0. Este denominador también se va. Entonces, ¿qué queda? Menos D más 21D menos 21 A cuadrado sobre D igual a 0. Para que no me quede este al cuadrado, va a multiplicar todo por D. Me quedaría menos D cuadrado más 21D cuadrado menos 21 A cuadrado igual a 0. Junto estos dos, me quedaría 20D cuadrado y paso este al otro lado. Me quedaría igual a 21 A cuadrado. Despejo D. Paso el 20 a dividir y saco raíz. Entonces D va a ser igual a la raíz de 21 sobre 20 por A, porque estaba al cuadrado y sacándole raíz por A. Y esto era ¿cuánto? 1.02 por A. Y obviamente tiene que ser más grande que el diámetro de Claro, porque si le están diciendo cuál es la distancia para que no se atraigan y lo tiene que meter dentro, graves. Entonces, porque por ejemplo, si les saliera una ecuación de segundo orden o de tercero, cuando les salgan las respuestas, entonces ahí es donde empiezan a mirar. Respuestas negativas descartadas directamente y respuestas menores que 1, o sea, 0.9, 0.8 también, porque tampoco sirve. Tienen que ser más. es una variante de este problema. Este problema era un cilindro cargado y un hilo de averigua la distancia del hilo al centro del cilindro para que la vuelta. Una variante externa. Una esfera cargada y al frente una carga puntual. ¿A qué distancia de esto lo tengo que poner para que la ecuación sea recta? Da una ecuación de quinto grado. Da un procedimiento como este. Cuando se convierte en un polinomio, está de quinto grado. Quinto grado tiene 5 raíces. Una positiva, otra negativa. Supongamos que dos dan positivas. Una menor que me quieren decir, esta fuera, es parecido. Pero es un procedimiento solo que da de quinto grado. Como la computadora de quinto grado. Las calculadoras. No, pues está dentro de cuadro. ¿Ah? Y el libro está dentro de cuadro. ¿Es qué? En este caso, el libro está, el hilo y el libro están en el fondo. La fuerza mucho el peso de cero, ubicando pues el hilo de esa distancia. Fuerza cero. Y campo cero. Pues ahí donde está. Me suena como curioso que dos objetos que tienen cargas distintas no se atraen. A esa distancia, si se arriba más, ya se dice, por ejemplo, lo que pasa. Listo, entonces ese era ese punto. Ahora ya lo que pedían era el potencial y el campo con este valor de D. Entonces, volviendo a las fórmulas, vamos a aplicar la fórmula del potencial, que esa siempre va a ser la misma, solo que va a tener una variante, porque vean que esa fórmula funciona para dos hilos, pero acá tenemos tres. Entonces simplemente adicionarle un término más y ya, o sea, no es nada del otro mundo, no hay que demostrar cosas raras o que volver a hacer la ley de Ampere para sacar el... No, pues no hay que hacer nada de eso. Simplemente entonces cogemos y decimos, es esta expresión que sería el R1 para este hilo, el hilo real.
Y el R2 para el hilo de acá. Únicamente vamos a adicionar otro término que sea el campo que genera, perdón, el potencial que induce esta, que pusimos para que se cumpliera la carga por unidad de longitud del cilindro. Entonces, en este caso sería lambda 0 sobre 2pi epsilon, que multiplica el logaritmo natural de R1 sobre R2, que ya vamos a decir también que es R1 y que es R2. Entonces necesito adicionarle el otro componente que genera el hilo de 21 lambda 0. Es la misma expresión, solamente que acá obviamente ya no es un cociente, sino que es simplemente la distancia que yo le defina hacia esa carga, que lo voy a hacer aquí como de forma gráfica. Si yo tengo el hilo acá, este es el centro, acá está el otro y el otro. Entonces yo me pongo en un punto cualquiera por acá. La distancia de ese hasta acá, ese es R1. Voy a poner R1. De acá al que genera la imagen, R2. Y algo muy importante, acá el origen se plantea aquí, en el centro del cilindro. Entonces, si es así, y ahí es donde está el otro hilo, esa distancia es simplemente R. Porque no está desplazada al origen, llega directo al origen. Es la coordenada R tal cual. Entonces, ¿cómo quedaría eso adicionado acá? Sería más la carga, perdón, menos la carga de ese hilo que es 21 lambda 0 sobre 2pi epsilon, eso no cambia, por el logaritmo natural de esa distancia, ese punto, de R. Entonces, ya para sacar factor común y todo, quedaría de la siguiente manera. El potencial va a ser igual a menos lambda 0 sobre 2pi epsilon de factor común, que multiplica. Voy a desagregar este logaritmo. Me quedaría el logaritmo de R1 menos logaritmo de R2 más 21 logaritmo de R. ¿Qué falta por despejar de acá? Las R's. Que las R's en base a este sistema que se planteó acá sería aplicando los senos para que queden coordenadas cilíndricas, quedaría R al cuadrado, la coordenada R, o sea, la variable, esa se deja quieta, más, si esta es R1 y esta distancia de acá hasta acá es D, entonces sería más D cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esas dos, R por D, por el coseno del ángulo entre esas dos, que lo vamos a llamar simplemente phi, que esa es la otra coordenada, no tienen que despejar ese phi ni nada, y todo eso a la un medio. ¿Y cuál D? La D que despejó el problema. En este caso, 1.02a. Entonces, D es 1.02. Lo pueden agregar o simplemente lo dejan acá expresado, pero que se sepa pues de que se está despejando la D con el valor que se pidió. Y para R2 es exactamente lo mismo. Para la ley del coseno acá es con esta distancia, que esta distancia es B. Y ya habíamos dicho que B era A cuadrado sobre D. Pero entonces D era 1.02a. Entonces simplemente quedaría 1 sobre eso, 1 sobre 1.02 por A.
Ahí quedan despejadas las dos en términos de lo que se conoce y de que sea la distancia que haga que la fuerza sea nula. Entonces vuelve y juega. R cuadrado más B al cuadrado, porque es esta distancia acá, estamos tomando es este triangulito de acá, menos 2R por B coseno de phi a la 1/2. Ahí ya está despejado el potencial. Ya todo está en términos conocidos, entonces así quedaría. Porque si lo dejan hasta acá y no expresan esto, pues de medio punto para abajo se califica. Entonces cuidado con eso. Este ángulo es el que corta el vector de R y el vector de B, es eso. No es el que está acá en el origen, sino que, o sea, es ley de coseno. El eje horizontal para la línea R radial. Sería, en este caso sería el de acá y luego sería el de acá. El de la izquierda. Pues sí, o sea, la coordenada es la misma, claro, pero va variando porque eso, o sea, es una variable, lógicamente. Es como cuando uno lo dejaba expresado en términos de X y Y. Usted dejaba la X y la Y porque eran las variables, que depende de donde usted tenga el punto, X va a ser una cosa y Y va a ser otra cosa. En este caso, cuando usted tenga el punto por acá, o por acá, o por acá, o por acá, la R cambia y el phi cambia. Y ya por último, el campo. Entonces, el campo sería lo mismo que la expresión del gradiente, que acá como solo depende, o sea, para sacar esta expresión, simplemente derivando de acá, quedaría de la siguiente manera. Que esto también pues no es intuitivo, pero no tienen que hacer el paso a paso. Como es un logaritmo de R1, derivada de eso, 1 sobre R1. Y en dirección R1. Muy importante la dirección porque eso también hay que definir. Menos y su R2 sobre R2. Y esta sí queda tal cual, 1 sobre R en dirección y su R porque es tal cual la coordenada. Esa no está desplazada. Sería más 21 y su R sobre R. Entonces, ¿aquí qué falta? Despejar los vectores normales. ¿Qué se pueden hacer con esta fórmula? Sería I sub R1 va a ser igual. Lo pueden hacer como el gradiente de R1, la expresión de R1 que hayamos sobre el módulo. O también se puede hacer de la siguiente manera. Ustedes cogen y dicen, si este I sub R1 está desplazado esta distancia D, en este caso este sería el eje X, entonces voy a simplemente dejar expresado ese desplazamiento como vector. Voy a decir, si D si se desplaza una distancia D en I sub X, a eso le voy a sumar ese desplazamiento. Y como estamos en el eje positivo de X, cuando uno se desplaza en el eje positivo de X, uno resta. Si se desplaza en el negativo, se suma. Entonces, en este caso aquí iría con un menos. Más el vector normal multiplicado por la componente de R. Y todo eso sobre R1. También es otra forma de hacerlo. Lo pueden hacer o con la fórmula del gradiente o haciendo el desplazamiento. ¿Cuál es el problema? Pregunta viene de potencial. Averígame el vector E, pero completo. Pero el vector E lo escribió así como lo tiene el vector C. Y luego hay que definir qué es R1, qué es R2 y el vector unitario R1. La que da eso. Habría que escribir todo eso. Todo está ahí, pero hay que hacer el desarrollo pues. Si usted escoge este otro camino que es más sencillo,
Y para el 2 es exactamente lo mismo, solamente que trabajando con el desplazamiento en 2. Entonces solo voy a poner el método sencillo, que en este caso ya no está desplazado a una distancia D, sino una distancia B. Entonces es exactamente lo mismo. En el positivo, entonces resta menos B en I sub X. En estos problemas, hay que tener claro que las formulitas, como se deducen, no hay que darse de memoria, de una tabla de forma, para explicar. Y siempre, esa como la usa, siempre. Yo digo, me encantaría, siempre. Y listo, ese fue todo ese problema. Que vean que no era tan largo si uno sabía por dónde meterse. Muchas gracias. No, usted, profe. Claro. Creo que vino más gente. ¿Será porque vivimos preparados? Vivimos preparados, pero sabemos que estos módulos hay un problema de desarrollo de datos, un problema de imagen, uno de los dos, y el problema numérico es sí. Aunque está a punto de decir que no hablaba con el problema numérico, es dejar la fantasía. Mejor el desafío de pensar. Probability.